Hoy quiero que me acompañes en un relato que te llevará hasta lo más profundo de la memoria familiar y el misterio espiritual. Esta es la historia de Miguel, un hombre que hereda no solo una casa antigua, sino también los susurros de su abuela que aún caminan entre los árboles. A través de cartas psicografiadas y el susurro del bosque, descubrirá un amor prohibido, un legado de silencio y la fuerza que solo el perdón puede liberar. Miguel nunca imaginó que la muerte de su abuela lo llevaría de regreso a aquella casa en el bosque, un lugar que siempre había evitado desde niño. La casa estaba igual que en sus recuerdos. La madera crujía con cada paso, el olor a tierra húmeda parecía colarse por cada rendija y las sombras de los árboles proyectaban figuras inquietantes en las paredes. Cuando llegó, el aire estaba cargado con una sensación de nostalgia y algo más, algo que no podía nombrar. Mientras limpiaba las habitaciones polvorientas, encontró un pequeño cofre de madera escondido detrás de una viga rota en el desván. El cofre estaba cerrado con un lazo de cuerda tan viejo que se deshizo apenas lo tocó. Dentro, cuidadosamente dobladas, había varias cartas atadas con un hilo rojo. Miguel las sostuvo con manos temblorosas. Eran cartas de su abuela, pero no estaban dirigidas a él directamente. Estaban escritas como si fueran susurros a alguien más, o a algo más. La primera carta que abrió lo dejó sin aliento. «Mi querido Miguel», comenzaba, «si estas palabras llegaron a ti, es porque el bosque ha decidido llamarte. No temas a las voces que susurran entre los árboles, porque ellas guardan la verdad que yo no pude contarte en vida». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó las noches de su infancia cuando su abuela lo sentaba en la cocina y le contaba historias de la familia, siempre con un brillo de tristeza en los ojos. Ahora entendía que no eran solo cuentos, eran advertencias. La carta continuaba con confesiones que lo dejaron helado. Hablaba de un secreto antiguo, de algo que había quedado atrapado entre las raíces de los árboles y los susurros del viento. «Mi alma aún camina entre las sombras del bosque», decía la carta, «esperando que alguien digno escuche mi llamado y me ayude a encontrar la paz». Miguel no sabía qué pensar. Era como si su abuela hablara desde un lugar más allá de la muerte, como si cada palabra escrita resonara directamente en su corazón. Decidió pasar la noche en la casa para ordenar sus pensamientos. Se acostó en la habitación que había sido de su abuela, rodeado de sus recuerdos. Afuera, el bosque parecía susurrar con cada ráfaga de viento. «Miguel, Miguel», creyó oír, aunque sabía que era imposible. Cerró los ojos, pero las palabras de la carta seguían repitiéndose en su mente como un canto lejano. A la mañana siguiente, despertó con la sensación de que la casa entera lo observaba. El bosque se alzaba imponente detrás de la ventana, y por primera vez en su vida, Miguel no sintió miedo, sino una extraña urgencia. Sabía que las cartas eran un llamado. Su abuela había dejado un mensaje que solo él podía entender, y aunque no sabía a dónde lo llevaría, estaba decidido a seguir el susurro que lo guiaba. Porque a veces, para encontrar la paz, hay que escuchar las voces que vienen desde el pasado. La segunda noche en la casa fue aún más inquietante. Miguel despertó a medianoche con el sonido de ramas golpeando suavemente la ventana. Se levantó, con el corazón palpitando fuerte, y miró por el vidrio empañado. La luna iluminaba el bosque con un brillo fantasmal, y por un momento creyó ver figuras moviéndose entre los árboles. Se frotó los ojos, convencido de que era solo su imaginación, pero los susurros empezaron a llenar la habitación, suaves y persistentes, como una melodía hecha de palabras olvidadas. Al amanecer, decidió aventurarse más allá del umbral de la casa. Tomó la carta que había leído la noche anterior y salió al bosque. Cada paso que daba sobre el suelo húmedo crujía con un eco extraño. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y la sensación de ser observado se intensificaba. Las copas de los árboles se mecían suavemente, pero no había viento.
Miguel respiraba con dificultad, como si el bosque mismo retuviera el aire. Sacó la carta y volvió a leerla en voz alta, esperando que la voz de su abuela le diera fuerzas. «El bosque guarda la verdad que me fue negada», decía la carta. «Confía en los susurros, porque ellos son los guardianes de lo que debe ser liberado». Miguel cerró los ojos y escuchó atentamente. Los susurros parecían más claros allí, entre las raíces retorcidas y la penumbra. Decían su nombre, repetido una y otra vez, en un tono que era tanto una súplica como una orden. Cada vez que avanzaba, nuevos recuerdos se despertaban en su mente. Recordó cómo su abuela solía mirarlo con ternura y tristeza, como si llevara un peso invisible en el corazón. Recordó las noches en que la oía hablar sola en la cocina, murmurando palabras que no entendía. Ahora, en medio de aquel bosque, comprendía que todo formaba parte de un mismo misterio. El sonido de un arroyo cercano lo atrajo. Siguió el murmullo del agua hasta encontrar un pequeño claro donde el sol apenas tocaba el suelo. Allí, sobre una piedra cubierta de musgo, encontró un relicario antiguo que no recordaba haber visto antes. Lo tomó con cuidado, sintiendo el frío del metal contra su piel. Cuando lo abrió, vio un mechón de cabello y un pequeño trozo de papel con una sola palabra escrita: «Perdón». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Los susurros aumentaron de intensidad, como si el bosque entero respirara con él. «Perdón, perdón», repetían las voces invisibles. Miguel entendió que no se trataba solo de su abuela. Se trataba de todo un legado familiar, de secretos guardados durante generaciones. El bosque era el guardián de esas voces, y él había sido elegido para escucharlas. Regresó a la casa con el relicario apretado en el puño. Cada paso lo acercaba más a la verdad y al peso que llevaba en la sangre. Sabía que no podía ignorar más los susurros. La próxima carta estaba esperando, y con ella, la última confesión de su abuela. Miguel comprendió que debía estar listo para enfrentar lo que fuera que el bosque quisiera mostrarle, porque algunas verdades solo pueden ser liberadas cuando se tiene el coraje de escuchar. El atardecer teñía el cielo de un rojo profundo cuando Miguel se sentó en la vieja mecedora de la abuela, con la última carta temblando en sus manos. Las sombras del bosque se alargaban, como si quisieran invadir la casa con susurros y memorias. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a todo lo que su familia había callado durante generaciones. Respiró hondo y rompió el sello de cera que mantenía la carta cerrada. La voz de su abuela parecía susurrar en cada palabra, como si la misma vida hubiera quedado atrapada en esas líneas. «Querido Miguel», comenzaba la carta, «si has llegado hasta aquí, es porque el bosque te ha mostrado lo que yo no pude confesar. El susurro que escuchas es mi voz, y la voz de todos aquellos que guardaron silencio antes que yo». Miguel tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra en su pecho. La carta hablaba de un antiguo amor prohibido que su abuela había tenido cuando era joven, un amor que la familia había condenado al olvido. Ese amor la había perseguido hasta sus últimos días, convertido en un lamento que resonaba en el bosque. «Me avergoncé de mis sentimientos», confesaba la abuela, «y permití que el miedo decidiera mi destino. Pero mi corazón nunca olvidó. Ahora entiendo que no puedo descansar en paz hasta que tú, Miguel, completes lo que yo no tuve el valor de hacer: perdonar y ser perdonado». Miguel cerró los ojos y escuchó los susurros del bosque, más suaves pero más claros que nunca. Se levantó, con la carta aún en la mano, y salió de la casa. La noche había caído, pero la luna llena iluminaba el sendero que conducía al corazón del bosque. Cada paso parecía guiarlo hacia un lugar que siempre había estado esperando por él. Al llegar al claro del arroyo, sintió el aire frío envolverlo como un abrazo antiguo. Se arrodilló junto al agua y abrió el relicario que había encontrado, sosteniéndolo con cuidado mientras la carta de la abuela descansaba en su regazo. Con voz temblorosa, comenzó a leerla en voz alta, palabra por palabra,
como si con ello pudiera liberar todas las penas que habían quedado atrapadas en esas raíces. Cuando terminó, cerró los ojos y susurró: «Te perdono, abuela, y también me perdono a mí mismo por todos los miedos que heredé sin entenderlos». En ese instante, el viento pareció cesar y el bosque quedó en un silencio absoluto. Luego, una brisa cálida rozó su mejilla, como una caricia suave que lo llenó de paz. Miguel sintió que la presencia de su abuela se disolvía en el aire, no como una sombra, sino como un suspiro de alivio. Supo que ella había encontrado la paz que tanto buscó, y que él también la había encontrado al soltar el peso que no le pertenecía. Regresó a la casa con el corazón liviano, las cartas guardadas como un recuerdo sagrado. La voz de su abuela ya no lo llamaba en susurros. Ahora era un eco de amor y gratitud que lo acompañaría siempre. Al mirar por última vez hacia el bosque, Miguel comprendió que el perdón no es solo para los muertos, sino también para los vivos, y que cuando finalmente escuchamos las voces del pasado, aprendemos a vivir sin cadenas. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia que une lo pasado y lo presente con un susurro de redención. Miguel pudo soltar el peso de su familia y encontrar la paz que su abuela tanto buscaba. Este relato nos recuerda que a veces las voces que más necesitamos escuchar son las que vienen desde el corazón de quienes ya no están, pero nunca nos han dejado. Si te gustó, suscríbete y comparte para seguir explorando estos relatos que tocan el alma. Hasta pronto, y que siempre encuentres el coraje para escuchar los susurros que te llaman.